Vamos, por favor, a ocuparnos estos minutos un poquito antes, ahora, un poquito antes de lo usual, a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5. Vamos a leer un solo texto. Dice así la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Señor, Rey del cielo, ha llegado el momento de compartir, oh Señor, tu buena palabra. Sé propicio a nosotros, dando luz y entendimiento, cual la luz del sol. Sabemos los efectos del pecado en nosotros que no nos dejan considerar tu verdad como ella es, tal cual ella es. Pero te pedimos misericordia para que al ser iluminados nuestros entendimientos podamos oír, entender y hacer lo que debemos hacer. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le hemos intitulado Cuidado con el pecado. Cuidado con el pecado. En esta ocasión, hermanos, con la ayuda del Señor, nos ocuparemos de hablar acerca de la fealdad del pecado. Por el momento dejaremos la carta a los Efesios. Ya esta es la tercera ocasión en que no abordamos la carta a los Efesios. La semana pasada tuvimos una visita, más dos. Pero hoy vamos a abordar este tema acerca del pecado. Si usted se pregunta, ¿pero por qué? Porque esa es una doctrina ya conocida. La respuesta es que tenemos un propósito claro. El propósito nuestro es que por la obra, por la ayuda del Espíritu Santo, nuestro temor santo hacia Dios y su palabra se aumente. Ese es el propósito, por eso lo hacemos en esta mañana. A veces nosotros pensamos que si somos capaces, por ejemplo, de pedir disculpas o de pedir perdón después de hacer algo que no debimos hacer, ya, eso es suficiente. Si hacemos esto, ya eso es todo. Pero no, eso no es todo. Claro, esto es bueno, esto es bíblico, pero no es suficiente. El temor a Dios, el santo temor a Dios es preventivo, nos hace tomar medidas de precaución. ¿En qué sentido? Me voy a explicar. En el sentido de que como nosotros aceptamos que podemos errar, podemos pecar, entonces el temor nos guía a buscar consejo antes de. El temor nos guía o procede a orar en el temor a Dios, buscando su voluntad, buscando su dirección, buscando su luz, para entonces actuar. Eso hace el temor en el corazón. Es como dice Salomón: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 16. Note la conducta del insensato. Como dicen por ahí, le da para allá. El insensato se muestra insolente y confiado. No le importa nada. Le da para allá, a lo que sea. Después averiguamos. Sin embargo, el sabio teme y se aparta. Esa es la imagen de una persona temerosa, de alguien temeroso de Dios. Mire lo que sucedió con David, y me disculpan que estemos citando así en plena introducción. Se narra acerca de David que en una ocasión él estaba alrededor de una cueva, las cuevas son oscuras, y entra su perseguidor, Saúl, a hacer una de sus necesidades, y allí estaba David. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano. Ahí lo tienes, y harás con él como te pareciere.
Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Primero de Samuel, capítulo 24, los versículos 4 al 6, acabamos de leer. A pesar de que estamos en la introducción, permítanme, porque no quiero pasar por alto este detalle. David pudo haber continuado en su acción. Ya él había dado varios pasos en la dirección equivocada. Primero, había recibido el consejo de personas poco piadosas, como eran sus soldados. Segundo, había tomado el cuchillo. Tercero, se levantó. Cuarto, se acercó a Saúl por la espalda. Y quinto, cortó la orilla del manto. Tal vez ellos estaban esperando que él lo matara, pero él lo quiso, cortó la orilla del manto. O sea, que había la oportunidad de terminar con eso, pero se detuvo, se apartó. Este es el temor de Dios. Ahí lo vemos en un ejemplo. Este es el temor que hoy nos proponemos alimentar. Hoy nos proponemos hacer crecer en nosotros con el tema que nosotros vamos a estar desarrollando con la ayuda del Señor. Ya estamos en el contexto. Volvamos entonces a nuestro punto de introducción. El punto es introducir, sabiendo ya el propósito, hablando de las consecuencias que el pecado trae al ser humano, a saber, la muerte. Hermanos y amigos, la muerte física es uno de los eventos más dolorosos con el cual todos nosotros tenemos que enfrentarnos, y es una de las consecuencias del pecado. Decimos uno de ellos porque debemos contar que hay otras cosas aparte de la muerte física. Está la muerte espiritual, que es dolorosa también, estar separado de Dios. Todo ser humano avanza indeteniblemente hacia la muerte física. Desde el momento en que nació, sabemos que vamos en esa dirección. La muerte fue la advertencia principal que Dios hizo tanto a Adán como a Eva, cuando les prohibió que comieran de aquel árbol del bien y del mal. La muerte está establecida. Solo 2 personas en la historia Dios les ha concedido salir de este mundo sin ver la muerte. La muerte, una vez llega, produce un dolor muy fuerte, un doloroso divorcio de todas las personas con las cuales hemos estado o con las cuales hemos estado rodeados. La muerte física deja una estela de dolor entre los familiares cercanos, con los amigos, los vecinos, y muchas veces eso se toma tiempo en sanar. Veamos entonces en primer lugar cómo se origina el mal. Voy a estar, aparte de nuestro texto, que es Romanos capítulo 5, versículo 12, voy a utilizar a Génesis capítulo 3, los versículos 3 al 4. Génesis capítulo 3, los versículos 3 al 4. Allí encontramos el origen del mal. Dice el texto: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Termina la cita allí. Ahí vemos el pecado, Satanás, pero son lo mismo, actúan en conjunto. El pecado desde el principio no se muestra con su verdadero rostro, no se muestra cara a cara. Una serpiente, una mentira. No moriréis. Esta era la máscara realmente. Esta era la mentira. Se trataba de todo lo contrario a lo que Dios decía. Era como desmentir la verdad que Dios le había dicho, de que si comían de ese árbol iban a morir. Pero el pecado, Satanás le dice: no moriréis. No, eso no es así, como dice Dios. Así es el pecado hoy.
se disfraza con una máscara sonriente, haciéndonos pensar que lo que Dios dice, no, eso no es así, es que eso no es tan así, no, ustedes los cristianos son demasiado fanáticos con eso. No es así, no hay tales consecuencias tan duras, esas advertencias, esas amenazas, no, eso no va a cumplirse. Él dijo, pero eso no va a cumplirse así. ¿Acaso no ha escuchado usted a personas decir, no, a mí no me va a suceder eso que dice ahí? El pecado hace pensar que aunque estamos haciendo lo mismo que hace todas las personas, le vemos a la persona sufrir el daño, pero nosotros estamos cometiendo el mismo error. Estamos igual rechazando al Señor Jesucristo, al igual que muchos, sin embargo se oye decir, a mí no me va a suceder lo mismo. Él se fue sin Cristo, pero a mí no me va a suceder lo mismo. Yo estoy pecando igual que a él, pero a mí no me va a suceder lo mismo. Pasa el muchacho por ahí levantando en una goma y se cae, y yo sigo levantando la goma, pero a mí no me va a pasar lo mismo. Cuán engañoso es el pecado. Cómo pone una venda en nuestros ojos. Volviendo a nuestro texto, esta vez a Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, aquí vemos el origen del pecado, así fue como entró el pecado, así hizo su aparición en el mundo, así el mundo, que en principio fue hecho sin pecado, recibe la entrada del pecado por medio de un hombre, Adán. Nuestro texto marca principalmente dos cosas. Número uno, el origen del pecado, y número dos, las consecuencias que trajo ese pecado al hombre. Repito la lectura. Dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entró por un hombre y por el pecado viene la consecuencia de la muerte. Una vez que entró el pecado en el mundo, nos afectó completamente, afectó a todo el ser humano, de manera que ahora el ser humano no puede hacer otra cosa que no sea pecar. Está entregado a su pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos dañó desde el principio. Dice el apóstol Pablo, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el pecado está en mí. Eso dice el apóstol Pablo. El pecado ha obrado en nosotros, y aún el apóstol, queriendo hacer el bien, conociendo la ley de Dios, conociéndola desde su infancia, queriendo practicarla, encontraba una oposición real. El mal le hacía resistencia. Esta es la corrupción que hemos heredado de Adán. El hombre en su estado natural no puede ni quiere hacer el bien. El pecado está en él, y el pecado trae castigo, según nuestro segundo punto, el castigo del pecado. Recuerde que nuestro texto dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Hermanos y amigos, como les dije, el propósito va orientado principal y fundamentalmente a aquellos que han sido salvos por el Señor Jesucristo. El propósito es que el temor santo al Señor pueda crecer. Ese es nuestro objetivo principal. Recuerden esto, el pecado es un asunto serio. Dios considera el pecado con toda seriedad, aunque los hombres con frecuencia lo tratan con ligereza, como si no fuera nada. Pero el pecado no es solamente una violación a la ley de Dios, sino que es un ataque al mismo Dios. Es un desafío, es un acto de rebelión contra Dios. Eso es decir a Dios, el pecado es decirle a Dios, aunque tú digas que las cosas son así, yo las hago a mi manera, no me importa.
El pecado es un quebrantamiento de la justicia inviolable de Dios. Dice la Escritura que la justicia es el sostén de su trono, el fundamento de su trono, en el Salmo 97. Pecar es violentar esa justicia de Dios. Es un agravio además a su perfecta santidad. En vista de esto, es natural que Dios visite el pecado con castigo. La Biblia testifica de una manera abundante que Dios castiga el pecado no solo en esta vida, sino en la venidera. Vamos a ver 3 maneras de cómo Dios en esta vida castiga el pecado y por último en la vida venidera. Hay castigos que podemos llamarle naturales. Los castigos naturales son aquellos que vienen de una forma natural por cometer un pecado. Son las consecuencias normales de las cuales el ser humano no puede escapar. Son consecuencias necesarias del pecado. El hombre no se libra de estos, repito. En algunos casos se pueden mitigar, se pueden suprimir con los medios que Dios ha puesto, ha colocado a nuestra disposición, pero están allí, sirven como un recordatorio de que el pecado trae consecuencias. Por ejemplo, el hombre perezoso cae en la pobreza. Esa pobreza le recuerda su pecado de pereza. El borracho se arruina y arruina a su familia. Nunca va a tener suficiente. Siempre va a ser como un saco roto. El fornicario contrae una enfermedad venérea. Hemos visto cómo muchos han muerto con el VIH cuando todavía no se tenía esos tratamientos avanzados. Alguien que mata a otro, un criminal, queda agobiado por la vergüenza. Aún sale de la cárcel y le cuesta insertarse nuevamente a la vida normal. Yo diría que nunca su vida vuelve a ser normal. Son castigos naturales por el pecado. Dice el Señor hablando de ellos en Proverbios, el capítulo 5, versículo 22. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenidos serán las cuerdas de su pecado. Su propio pecado es como una soga que él se enreda y le trae consecuencias. Dice Salomón en el capítulo 23, versículo 21, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. No hay que quitarle nada, ellos mismos van a empobrecer porque a lo que se dedican es a beber. No hay que quitarle nada, ellos mismos van a vestir vestidos rotos porque en vez de trabajar están en el sueño, están durmiendo. El pecado trae dolor por sí mismo. El pecado es como abrazar una serpiente. En un sentido, Dios ni siquiera tiene que levantar su mano contra él. Él mismo trae consecuencias al ser humano. Trae dolor a todo aquel que lo abraza. Sin embargo, se suma a esto el hecho de que Dios castiga de una manera positiva el pecado, a pesar de las consecuencias naturales. Y en cuanto a esto tenemos que decir que la Biblia sí habla de castigos que no son el resultado natural, que no son consecuencia natural del pecado cometido, sino que Dios de manera específica y directa ha actuado. Por ejemplo, dice el primer libro de Crónicas, en su capítulo 10, el versículo 13, hablando del rey Saúl. Así murió Saúl por su rebelión. No, Dios no dejó que él cosechara de sus pecados, sino que Dios directamente actuó. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. El salmista dice en el Salmo 11, versículo 6, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos.
En el verso 7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. También el profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 28 nos dice, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Pero hermanos, esto no es todo. Por causa del pecado es que tenemos la muerte espiritual. Dice nuestro texto, Romanos capítulo 5, versículo 12, y por el pecado la muerte. En segundo lugar, nosotros tenemos sufrimientos en la vida por causa del pecado. El pecado trajo desorden en toda la vida del ser humano. Su vida física se convirtió en una vida débil, donde las enfermedades entran y le resultan una pesadumbre. Con frecuencia lleva a la persona a penas, a agonía. Y deseo en este punto aclarar que esto no quiere decir que toda enfermedad es porque la persona ha estado cometiendo un pecado particular. No es eso lo que estamos diciendo, porque el libro de Job aclara eso, de que no todas las enfermedades vienen como la consecuencia directa del pecado, sino que lo que estamos diciendo es que el ser humano, por causa del pecado, quedó en una condición de debilidad, la cual lo hace vulnerable a las enfermedades. También debemos de decir que hay enfermedades que vienen como castigos directos por el pecado, como nosotros señalamos en el caso anterior. Dice, por ejemplo, Juan, capítulo 5, versículo 13 al 14. En Juan capítulo 5, versículo 13 al 14, se narra la historia de una persona a quien el Señor Jesucristo sanó. Él no conocía al Señor Jesucristo, sino que días después, se encuentran. Y dice la historia, Juan capítulo 5, versículo 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente y estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¡Qué advertencia! No peques más para que no te venga alguna cosa peor que la enfermedad que él tenía. En tercer lugar, tenemos que hablar de otra consecuencia. Se trata de la muerte física, de esa separación del cuerpo y el alma que viene como castigo del pecado. Dice nuestro texto de Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Comenzando por el aspecto humano y material, la persona por causa del pecado muere. Al morir pierde lo más valioso que se tiene en esta tierra, su vida física. Al morir pierde el fruto de su trabajo, pierde la relación con sus familiares más cercanos, sus seres queridos. Pierde todo aquello por lo cual se afanó durante toda su vida. Pierde todo aquello en lo cual empleó sus fuerzas. Pierde todo aquello que pudo acumular. Pierde sus placeres. Mueren con él sus gustos, sus sueños, sus aspiraciones, sus planes. Muere con ellos todo. Cuánto dolor trae la muerte. Pero esto no es todo, sino que al pasar el río de la muerte, las personas se dan cuenta de que han perdido la gracia común de Dios. Han perdido lo que Dios les había dado por su infinita gracia sin ver su condición, como es la inteligencia, la creatividad, la habilidad de hacer muchas cosas que hacía en esta vida. El sol, la lluvia, los alimentos, la salud, el aire, todo lo demás que el Señor les da, y faltaría mucho más
por nosotros mencionar. Todo eso se pierde en la hora de la muerte. Por último tenemos la llamada muerte eterna o la segunda muerte, que viene también como consecuencia del pecado. La muerte segunda, la muerte eterna, la muerte segunda se le llama en Apocalipsis, es esa separación eterna de Dios y de su gracia. Esa respuesta surge de la siguiente pregunta: ¿qué es lo que pierde el ser humano al rechazar el Evangelio? Porque esta consecuencia no es para todo el mundo. Todos vamos a atravesar por la muerte física, pero no todos por la segunda muerte o la muerte segunda, sino que esta es una consecuencia directa de rechazar el Evangelio. ¿Qué es lo que vendrá después de la muerte? ¿Qué es lo que sucederá si yo digo que no al Evangelio? ¿Acaso no es mi libertad de yo escoger la vida y dejar eso para después? ¿Qué sucede si yo digo que no? Mi amigo, escucha esto. Aquellos que finalmente mueren sin Cristo no tendrán una relación consoladora, no tendrán una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no quisieron a Dios en sus vidas, sino que le dijeron a Dios: apártate de nosotros, yo quiero vivir a mi manera. Así también Dios se negará a tenerlos en su morada. Nunca serán admitidos con los herederos de Cristo, con los coherederos de Cristo. Nunca serán admitidos en la herencia de los santos, ni van a estar en su presencia, sino que entonces Él les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El hombre aquí le dice a Dios: apártate, yo quiero vivir a mi manera. Allá en la eternidad Dios le dice: apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Solo los que anduvieron con Dios aquí vivirán felices con Él. Solamente ellos vivirán con Dios en el cielo. Poco sabe el mundo de esa pérdida que experimenta el alma. Poco sabe el mundo de esa pérdida de Dios al negarse a recibir el Evangelio. Mi amigo, la pérdida de Dios es el infierno. El negarse a la oferta que hace Dios en el Evangelio es el infierno. El rechazo al Evangelio es asegurar un espacio allí, en el infierno. El entendimiento de los impíos, una vez crucemos ese río de la muerte, una vez el impío cruce el río de la muerte, ¿sabe qué sucederá? Se va a aclarar. Ya la venda engañosa del pecado se le quitará. Ya él verá en blanco y negro las cosas tal y como son. El entendimiento de los impíos les será aclarado para que conozcan el valor que tiene el Evangelio que han rechazado. Ahora no se lamentan de su pérdida de Dios. Ahora ha llegado el momento. Nunca conocieron el valor que tenía el Evangelio, su excelencia. Nunca valoraron la pérdida del contacto con Dios, la dulce compañía de Dios, porque nunca creyeron que eso podía tener algún valor. Para ellos lo que tenía valor eran las cosas de aquí. Poder tener un buen fundamento, un buen capital, un futuro asegurado. Es como el hombre a quien se le ha perdido una joya. Pero él no sabía el valor de esa piedra, de ese diamante. Él no se preocupa por esa pérdida. Bueno, se me perdió. Pero cuando le es quitada la venda, cuando se da cuenta del valor de lo que ha perdido, entonces lamenta: ay, pero yo no sabía que eso era tan valioso. Un día el entendimiento de los hombres sin Cristo les será quitado. Un día, cuando pasen el umbral de la muerte, les será aclarado
para que puedan ver la multitud de sus errores. Entenderán hasta qué punto sus almas van a sufrir la ira de Dios. Entenderán la locura de su pecado, las veces que desafiaron a Dios. Entenderán lo terrible que es el pecado, la miseria de los pecadores que ahora sufren la desgracia. Qué terrible será ese momento. Ahora el corazón duro tiene la impresión de que el cielo y el infierno son cosas sin importancia, que lo que importa es el día a día. Pero eso es por la dureza de su corazón. Usted le puede mostrar la gloria, usted le puede describir el cielo, usted le puede hablar de las miserias eternas, describirle el infierno, pero es como si estuvieran dormidos. Nuestras palabras son como si yo le tirara una piedra a esa pared, no le haría nada, ni siquiera una leve mella le haría. La pared es muy dura. Hablamos así de cosas terribles, pero ellos son insensibles al estar sin Cristo, al estar vendados sus ojos, al estar endurecido su corazón por la incredulidad. No es que lo que se está diciendo sea de poca monta, de poca validez, es la insensibilidad de sus corazones. ¿Con qué compararemos su pesar en aquel día? ¿Con qué compararemos la reacción de ellos al serle quitada la venda de sus ojos? Las lamentaciones de una madre que pierde su hijo le quedan cortas. En realidad, no se puede comparar las lágrimas de una madre con las de un pecador que ha rechazado aquí al cielo, que ha rechazado aquí el Evangelio. Desearán que las piedras caigan sobre ellos, que le oculten del rostro del Cordero. Ellos serían felices si pudieran dormir eternamente como dormían durante los sermones que estaban escuchando cuando se les hablaba de esto. Si ellos pudieran desconectarse de ese momento, pero ahora dirán, es demasiado tarde. Ellos desearán poder perder la memoria, no recordar, olvidar la pérdida, las veces que rechazaron el Evangelio y que no les perturbara más, pero ya será imposible. Si la pérdida pudiera haber sido reparada, si pudiéramos volver allá a la vida, volver a la tierra de los vivientes y volver a escuchar el Evangelio, la cosa sería distinta. Si hubiera perdido la salud, si fuera que perdiera las riquezas, si fuera que perdiera los amigos, eso habría sido poco en comparación. Pero lo que van a perder, lo que han perdido, es el excelente y eterno peso de gloria del que habla Pablo. También los tormentos que le vendrán al pensar en la posibilidad que tuvieron, lo cerca que estuvieron. Por poco me persuades a ser cristiano, algunos han admitido. Sí, yo he entendido que todo eso es verdad, pero me falta poco. Eso será motivo de lamento al pensar la posibilidad que tuviste de obtenerlo, de ser salvo, de ser libre por la eternidad de la condenación. En su dolor ellos dirán, hubo un tiempo en que yo podía obtener el reino como los demás, como esos que están en el cielo. Si cuando estaba en el mundo hubiera creído en Cristo, ahora tendría yo parte con Él. En vez de ser atormentado como estoy siendo atormentado aquí, estaría con los bienaventurados, estaría con los santos, con los creyentes, con aquellos que mostraron a Cristo, como aquellos que me hablaron de Él en el mundo, pero yo escogí el mundo. Estaba casi persuadido a ser cristiano, pero dije no. Me daba vergüenza de que me vieran con un cambio de ropa. Me daba vergüenza de que me vieran con una Biblia. Mientras mis amigos se reían de mí, yo no soportaba. Yo preferí los amigos del mundo. Ahora, en aquel lugar,
donde pasarán la eternidad, les atormentará en gran manera el recordar las oportunidades perdidas, las veces que se les predicó, las veces que se les instó, se les motivó, se les rogó, se les insistió. Dirán en aquel día: tuve tiempo para comer, tuve tiempo para beber, recrearme, dormir, pero no tuve tiempo para salvar mi alma. Tuve tiempo para divertirme, tuve tiempo para participar de muchas actividades, pero no tuve tiempo de venir quebrantado y arrepentido a Cristo. Tuve tiempo para ganar el mundo, ganar amistades, pero no tuve tiempo para ganar el cielo. Ahora ya no hay tiempo, lo he perdido, no puedo recuperarlo. Ahora es demasiado tarde, demasiado tarde. Dios tenga misericordia de ti, mi amigo. No queremos eso para nadie, pero es la realidad lo que dice la palabra de Dios. La calamidad de aquellos que pasen a la eternidad sin Cristo se va a aumentar con la frecuencia o por la frecuencia con la que se procuró que ellos regresaran a Dios. Ellos dirán: ese predicador, esa hermana, ese hermano, tanto que me evangelizaba, se esforzaba para que yo escapara de esos tormentos. Lo hacía con amor, con énfasis, pero yo me negaba a reconocer mis pecados y arrepentirme. Quería seguir en mi pecado, quería seguir en mi estilo de vida. Cristo estuvo a la puerta llamando continuamente, diciéndome: ¿quieres ser perdonado? ¿Cuándo vas a decir sí? Pero yo decía: no, ahora no. Ahora que pido compasión, se me dice no. Ni siquiera un dedo untado en agua se le daba a aquel hombre que había ido a la condenación. Oh, mi amigo, créeme que ya no tengo más palabras para decirte. Solo tengo la palabra que dice el Señor. Pero aún quiero tomarme unos minutos para decirte esto. En toda esta vida, los pecadores sin Cristo han sido llamados, han sido amonestados por su pecado, han sido amenazados por la ira de Dios, pero en lugar de venir a Cristo, muchos se refugiaron en una falsa esperanza de que: no, yo voy a escapar de eso, tú verás, yo no muero sin el Señor. Antes de morir, aunque sea en el último momento, yo vengo. Ellos entendían que Dios les dejaría entrar al cielo, porque se consideraban a ellos mismos tal vez que iban a tener una oportunidad. Otros tal vez pensaban que no eran tan malos como otros, que Dios no los dejaría a ellos ir a ese lugar tan tormentoso. Así pensaban. Ellos no estaban afectados por los temores del infierno, ni tampoco estaban inquietos de alguna manera. Ellos sencillamente decían: paz y seguridad, no, todo está bien. Resulta que con esa falsa esperanza de que todo está bien, con ese falso sentir de paz y seguridad, con ese falso aliento de que un día tú lo harás, muchos mueren en sus pecados. Creo que es lo más lamentable que se puede ver en las cosas de este mundo. Ver una persona sin Cristo que muere. No hay cosa más lamentable. Dice la Escritura en la carta a los Tesalonicenses que la gente se muestra, llora como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué no tienen esperanza de volver a verle? No tienen esperanza de que esa persona volverá a recibir bien alguno. El inconverso, mi amigo, está engañado. Tiene una venda en los ojos. No entiende que está en pecado, no entiende que está en peligro, no desea escuchar hablar de la muerte, del juicio contra el pecado, porque esto sería echarle agua al vino de su alegría.
No, hombre, no sea aguafiesta. Hablar de juicio aquí. Háblame de promesa, de que las cosas estarán bien. Ellos están como si los deleites que tienen en este mundo van a continuar a sí mismos en la eternidad. Pero eso es imposible. Ahora prefieren aventurarse a desagradar a Dios, pecar contra Dios, porque no quiero quedar mal con el jefe. Ese es un amigo que lo aprecio mucho, él me invitó, pues yo voy con él para complacerlo a él. Mire, ese es un cliente, ese es un vecino, o es mi gusto. Pero entonces desearán 1000 veces en vano que el mundo entero los aborrezca y poder tener el favor de Dios. En aquel momento van a desear eso, tener el favor de Cristo. Ese favor que menospreciaron y apreciaron más, tener el favor de la gente, de los canchanchanes, de los amigotes, que de Cristo. Allí, el lugar donde irán, si no se arrepienten, buscarán alrededor. ¿Y dónde están las fiestas? ¿Dónde están los pasatiempos? ¿Dónde están los juegos? Buscarán su música y sus otras cosas, pero solamente hallarán demonios y almas condenadas. Ya no más música, ya no más gritos, sino alaridos y lamentos de compañeros de condenación que vivieron como tú, que vivieron en su pecado y rechazaron el Evangelio. ¿Cómo han sido engañados? ¿Cómo nos ha engañado el pecado? Cuán gruesa es la venda, todo se ve oscuro y no se ve la luz de Cristo. Estando en el mundo, estas personas que mueren sin Cristo podían beber, podían jugar, podían olvidar sus penas y sus problemas. Su corazón duro les protegía contra cualquier pensamiento. Mira, predicaron de esto, pero olvídate de eso. Su corazón duro era un escudo protector de la palabra. Satanás mismo los animaba, les susurraba el oído: no morirás. No, tú no vas a sufrir nada de eso. Tú no irás al lugar de tormento. ¿Quién ha dicho, muchacho? Satanás es experto con los engaños consoladores a los que viven en su pecado. Él los alienta, Él los estimula, Él los consuela. Él le dice: sigue para adelante, hay tiempo para eso. Tú estás joven, muchacho, ¿cómo tú vas a pensar en eso? Y tú te sonríes y crees que Él es tu amigo. Y tú sigues adelante y rechazas a Cristo y lo postergas y lo dejas para después. Y después yo voy a pensar en eso, ese tratadito, pónmelo ahí. Aunque eche polvo y lo que sea. Mi amigo, para nadie será el infierno un lugar placentero. Absolutamente para nadie. Los más terribles tormentos son para los que, aún conociendo el camino, lo rechazaron. Dios le impartió conocimiento, se le predicó, lo rechazaron. Dice la Escritura que estarán lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Dice también la Escritura que irán al castigo eterno. Mateo capítulo 25, versículo 46. Dice la Escritura que escucharán aquellas terribles palabras: apartaos de mí. Mateo capítulo 7, versículo 23. Oh, mi amigo, tú has despreciado bastantes avisos de Dios. ¿Vas a hacer lo mismo con este? Sabiendo lo que te espera, ¿vas a hacerlo otra vez? Esta es tu oportunidad de venir a Cristo. Esta es tu oportunidad de decir: Señor, gracias porque tantas veces dije que no, pero ya hoy yo te voy a recibir. Él está a la puerta y llama. Él toca las puertas de tu corazón. Oye su voz. Responde. Quebranta ese duro corazón
y arrepiéntete de tus pecados. Amén. Es que vamos camino a la eternidad. En conclusión, 3 cosas breves. Hermanos, consideremos qué tan cerca andan nuestros pies del pecado. Reflexionemos antes de. El pecado es horrendo. El pecado Dios no lo deja pasar como algo sencillo. Reflexionemos antes de, repito. Si la situación que estamos atravesando nos da la oportunidad de pensar un momento más antes de actuar. Si la situación que estamos atravesando nos permite, por temor a hacer eso, por temor a pecar, nos permite pensar, aprovechémosla para detenernos. Aprovechémosla para detenernos. En segundo lugar, desiste de cualquier acción que tú no la puedas hacer, que tú no la puedas decir delante de tus padres cristianos. Desiste de ella. Desiste de toda acción que tú no la puedas hacer, que tú no lo puedas decir delante de tu pastor o delante de Dios. Cuando tú tienes ese miedo o cuando prefieres hacerlo en secreto, tal vez ese es el aviso de que estás pisando un terreno peligroso. Estás pisando un terreno cercano al pecado o terreno que es propiedad del pecado. Entonces, ahí tienes una oportunidad de decir, no, si yo no lo puedo hacer en público, si yo no lo puedo hacer delante de mis padres, si yo no lo puedo hacer delante de mi pastor, si yo no lo puedo hacer con limpia conciencia delante de Dios, esta es la oportunidad de alejarte de esa zona de peligro, sabiendo lo terrible que es el pecado, sabiendo tú las graves consecuencias que el pecado ha traído a la humanidad, sabiendo tú lo terrible que es aquello que le espera a todos aquellos que han seguido en su pecado, rechazando el Evangelio. Segundo lugar, mi amigo, por amor de tu alma, divórciate de todos tus pecados y ven a Cristo. Amén. Rompe con ellos. Ellos te llevarán, el lugar a donde te llevarán será el infierno eterno. Rompe con esos pecados. Todo vínculo, toda relación, toda práctica, deshazte de eso y ven al Señor Jesucristo. Amén. Tú necesitas más la salvación, aún que la comida, aún que la medicina. El peligro en que tú estás es más grave que cualquier otra cosa. ¿Tú has visto a alguien morir delante de tus ojos por hambre? Yo estoy seguro que tú me dirás que no. Algo consigue. Eso es verdad. Pero lo que tú sí has visto delante de tus ojos es a muchos morir sin Cristo e irse a la eternidad de la condenación. Van seguro al infierno eterno, pero tú sigues tu camino normal. Y lo peor, tú sigues haciendo lo mismo que hacían esas personas. Lo peor, tú sigues viviendo como esas personas que se le terminaron las oportunidades y vas rumbo a la condenación. Por eso hoy, mi amigo, te digo, ven ahora, ven a Cristo. Hay misericordia para ti en Cristo Jesús. Si tú reconoces el peligro en que estás, si tú reconoces tus pecados y vienes a Él arrepentido, mañana no hay garantía. El futuro, tú no tienes el control de ello. Tú tienes el ahora. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Continuar en tu pecado, habiendo escuchado las consecuencias que te vienen? ¿O tú quieres el perdón? La limpieza que da Cristo. Hay una responsabilidad sobre ti. Dios nunca le ha quitado al ser humano la facultad de ejercer su libre voluntad. Estás en tu pecado por tu libre voluntad. Tú has escogido el pecado. Pero ahora se te ofrece la salvación en Cristo.
Ven a Él. Si te quedas pensando en tus amigos, en tu mundo, Satanás te continuará engañando y te dará un argumento que diga, wow, pero qué inteligente soy, para tú darle a los cristianos y que ese argumento te mantenga en tu pecado. Recuerda que el pecado es como una máscara sonriente que te dice todo está bien. Cuando tú termines de dar ese argumento, tú te sentirás que diste el argumento más inteligente. Yo recuerdo cuando se daba el argumento de yo soy evolucionista. La persona lo decía con orgullo, pero no se daba cuenta que estaba engañado. Así Satanás te conducirá a tú dar argumento tras argumento que justifiquen el tú quedarte en tu pecado día tras día. Quiere el Señor que no llegue el momento de la muerte en esa condición. Porque créeme que nadie más podrá hacer algo por ti. Lo único que puede salvarte es el Evangelio, es poder de Dios para salvación. Esas palabras sencillas, esas palabras verdaderas, son las únicas en las cuales tú puedes depositar tu fe y ser salvo. Si tú las rechazas, créeme, mi amigo, que no queda nada más que te pueda librar. Pero no quiero, hermanos, terminar sin invitarte a ti, hermano en Cristo, a que tú des gracias a Dios por Cristo, por su muerte en la cruz. Gracias a Dios porque Cristo te dio fe para confiar plenamente en su salvación. Porque Cristo te salvó de la muerte eterna. Ahora tienes vida eterna. Ahora solo resta vivir para su gloria, vivir en su temor, alejarnos del pecado, apartarnos de todo aquello que deshonra el nombre del Señor. Hoy te invito a bendecir a Dios por su misericordia, porque Él cumplió la promesa que Él dio en Mateo, que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hoy tú puedes decir, eso es verdad, me salvó de mi pecado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Él nos salvó de todos nuestros pecados. Recuerda, ahora debemos vivir en su temor, cuidándonos del horrendo pecado y sus consecuencias, no dejando de verlo como lo que es, horrendo, engañoso y que trae terribles consecuencias. Vamos a orar. Alabado Señor y Padre nuestro, gracias Señor por aquellos a quienes tú has permitido una vez más oír tu palabra. Oh Señor, te rogamos misericordia por ellos. Te rogamos que tengas compasión, que ellos no pasen a la eternidad sin ti, que hoy ellos puedan arrepentirse. Señor, da crecimiento en tu temor a aquellos que te conocen y que han oído sobre la fealdad del pecado. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu voluntad, en santidad, alejándonos lo más que podamos del pecado y de aquellos que lo practican. En el nombre de Jesús. Amén.